querida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenida. Bien, bien. Hola, bien. Inquis. Escuchando al español, me mató el español. Solamente voy a decir esto porque vamos a hablar en un Es Más Complejo de Javi Milei. Ok. Pero todo esto es yankee, después hubo una versión española y ahora está llegando acá. Digo, este discurso de somos españoles, de negar la conquista y la leyenda negra, o sea, es como, ¿vieron cuando nosotros copiamos a Ibai Llanos y a la vez Ibai Llanos copió por ahí a un yanqui? Claro. Esas triangulaciones, Claro, bueno. claro. El O sea, contagio, yo me se va siento como contagiando. comiendo la comida recalentada de Occidente, porque ya la Claro. vi, o sea, a mí siempre me interesaron mucho las ultraderecha, bueno, Orián Sí. lo sabe más que nadie. Y es loquísimo, Lo mismo. ¿no? Sí. Pero que es una versión ensamblada en Warnes, ¿no? Claro. Rami Marra. Eso Claro. también es fantástico, porque bueno, Sí, por mal ahí, cortada. claro, en España, en Estados Unidos tienen cierta... Acá es como eso, un chavo que diciendo, bueno, que soy español, que me... Mi patria, no te metas con mi Está patria. bien, Rami, todo bien. Bueno, vamos a hablar entonces en el Es Más Complejo de si Milei es populista. ¿Milei Ajá. es populista? Sería la pregunta. Y como verán, no es solamente hablar de Milei, porque a mí no me interesa tanto, en general, solamente hablar de una persona, un sujeto, sino de discursos, de modos de categorías políticas, porque hablar de si Milei es populista o no, que es algo que se viene diciendo, Ajá. especialmente desde la centroderecha o como se la quiera llamar, liberal más clásica que ya conocemos, ¿no? La Nación, Bullrich, La vieja Pañi. derecha. La vieja derecha, la que ya quedó como vieja, Sí, claro. Exacto. Si bien inventó ciertas cosas que ahora esta gente está como actualizando con un poco más de punch, pero medio que inventaron ellos también muchos tópicos, pero le dicen que es populista, ¿no? Mm. Y discutir sobre esto también es discutir sobre una categoría como la del populismo que es muy, pero muy transitada en la historia argentina, en los debates, en las discusiones, y que lo que suele pasar es que nadie sabe qué es populismo, porque se usa para tantas cosas. Yo siento que eso está pasando con progresismo. Sí, totalmente. Sí, Todo el absolutamente, mundo sí. bardea el progresismo y nadie se siente progresista. Sí. No, O sea, pasaron a ser adjetivos de cosas malas, ¿no? Cosas Esto es malas. populista. Ah, Claro. mira, y esto es muy, Pero además, esto es muy progre. Ah, Claro, depende además de desde dónde geográficamente estás hablando, tiene significados distintos. Sí, claro. O sea, Es- desde Europa la lectura que se da al populismo es distinta a la que se le dio, por ejemplo, en años recientes acá en el continente. Exacto, entonces ahora estamos en un momento donde se empiezan a cruzar esas cosas, porque ya populismo no es solamente los gobiernos tipo Evo Morales, ¿no? Lula en Brasil, sino que ya sería como estas ultraderechas, entonces esas categorizaciones más internacionales empiezan a funcionar con Milei. Entonces pensemos un poquito qué es el populismo, cómo se ha pensado el populismo, para ver si es verdad que Milei pasa el test de populista, si no... Me gusta el test de populista. Me gusta. ¿Cuán populista sos? Mayoría Después- de respuestas A. Claro, es como vieron esos test de la Nación o de los cuadrantes que te sale Sí. cualquier cosa. Bueno, para eso me estoy valiendo de Gerardo Aboy Carles, que es un especialista, un estudioso de los populismos, que obviamente tiene una perspectiva. Como se darán cuenta, la cuestión de las calificaciones políticas, de las identidades, son temas complejos donde distintos investigadores tienen distintas miradas, pero no es lo mismo tener distintas miradas habiendo leído ciertas cosas y razonándolas que tener distintas miradas porque cada uno le pone el Claro, nombre que sí. quiere a lo que quiere bardear, ¿no? No son distintas las miradas en Twitter que gente que ha leído Exacto. algún libro. Aunque ya querramos cerrar el CONICET y las Sí, ciencias sí. sociales porque no sirven para nada, créanme, sirven para algo y justamente sirven para ver, bueno, cuáles han sido las caracterizaciones un poco más profundas. Lo que dice Gerardo Aboy Carles, estoy tomando un artículo de 2014, que hubo un momento en que se habló de neopopulismos latinoamericanos para hablar de Menem, de Fujimori, o sea, fíjense, antes de este periodo de Cristina, de Evo, de Correa, etcétera, hubo otras experiencias que se le llamaban neopopulismos. ¿Y por qué se le llamaba populismo? Bueno, justamente por estas cuestiones que tienen que ver con el carisma, el liderazgo carismático, ¿no? De que hay una figura muy carismática que sería muy, muy importante. Pero lo que plantea Aboy Carles es, no, miren, ni el tipo de ciudadanía, ni las políticas universales, ni el proceso de nacionalización territorial, ni la trama de organización que suponen los populismos clásicos aparecían ahí en Menem o en Fujimori, ¿no? Lo que
Aboy Carles llama populismo es Irigoyen y Perón, ¿no? Él va a decir, ahí es donde podemos encontrar esos rasgos propios del populismo. ¿Y cuáles son los rasgos? Ahí O sea, está. a ver, Ahí ¿cuál queríamos populista llegar. soy? Bueno, un rasgo, el primero, fundacionalismo. ¿Qué significa fundacionalismo? Es el establecimiento de una frontera bastante abrupta entre un pasado considerado negativo, oprobioso, y un futuro venturoso, ¿no? Que es como el reverso de ese ayer, ¿no? De alguna manera es fundacionalismo porque vos fundás un corte entre un pasado negativo y un futuro que será venturoso. Empieza Eso una nueva historia, ¿no? Claro, eso claramente, bueno, el irigoyenismo está y en el peronismo es muy Sí, claro, ¿no? Bueno, ahora llegó la era del trabajador, de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, algunos dirán, bueno, Milei podría hacer eso, porque también propone un corte abrupto con lo otro. Algunos pueden sostener su idea de que Milei es populista por esta cuestión fundacionalista. Me parece un poco fuerte, ahora después vamos a ver qué, pero algunos se podrían agarrar de este rasgo. Ok. Hegemonismo, otro de los rasgos. Todas las fuerzas populistas surgen reclamando para sí la representación de la nación toda frente a lo que consideran un conjunto de usurpadores carentes de arraigo que son estigmatizados como una execrencia que no representa a nadie. La oligarquía, ¿no? Claro. O en el caso de irigoyenismo creo que era como la casta política anterior, ¿no? Ya que estamos en la casta, el Sí. verdadero anticasta fue Irigoyen, viejo. ¿No? Esta cosa de plantear, bueno, nosotros somos el pueblo, la nación, y nuestros enemigos son en realidad execrencias que tienen intereses foráneos. Nuevamente, acá alguien podría decir, bueno, Milei es eso, ¿no? Sí. La casta es la que parasita a toda la nación, que son todos, que toda la gente, qué sé yo. Hay algo interesante, Milei no está planteando ninguna cuestión externa, porque las derechas argentinas tienen grandes problemas para ser nacionalistas. Sí. Porque, bueno, por Sí. cuestiones que ya sabemos, ¿no? Entonces ahí Son habría... cipayas, ¿no? Claro, muy cipayos, fíjense, soy español, o sea, sí o sí tienen que pensar... Sí, el mismísimo proyecto de dolarización en un punto también, ¿no? Es Exacto. Sí, como que la adaptación de esa idea a la Argentina no pudo superar el cipallismo de la derecha argentina, digamos. Claro, No, entonces, hay en algo todo ahí. caso, si hay un hegemonismo en Milei, esos usurpadores, carentes de arraigo, son en realidad la casta política, lo que él llama la casta política, que dice que gasta un montón cuando sabemos que es mentira. Otra característica, regeneracionismo. O sea, hay un antagonismo con respecto al poder que es propio de toda identidad popular. Eso también es importante, porque no es que es del populismo, es de toda identidad popular. Siempre hay un antagonismo en esa identidad popular, pero en el caso particular de populismo hay una pretensión de construir una bisagra histórica, ¿no? Que marca un nuevo comienzo y que se plantea como una continuación de una epopeya interrumpida, que en algún momento se negó. Milei, uno podría decir, bueno, antes de la democracia, o sea, antes de Irigoyen, plantea ese pasado dorado. Yo creo que no es la lógica. Yo creo que es más bien la lógica clásica de la ultraderecha de plantear un pasado dorado como a la manera de Trump, ¿no? Make America Great Sí, Again. de cuando fuimos grandes, claro. Bueno, ellos plantean, los libertarios tienen como foco la época de Alberdi, ¿no? Entonces, están Exacto. todo el tiempo hablando de Alberdi. Claro, y yo creo que ahí no sé si es uno podría decir, bueno, era una epopeya interrumpida. Me parece que eso es más claro en el peronismo, ¿no? La epopeya de las luchas de los distintos sectores populares, que el peronismo se suma a eso en un relato que se construye más que nada después, según Aboy Carles. Y hay algo clave acá, que para mí diferencia todo esto, porque todo esto que fuimos leyendo podemos decir, bueno, podemos encontrar algunos elementos. Hasta ahora tengo que en sí, es Milei. populista, ¿eh? Te vengo Claro, siguiendo, tengo que sí. ponele. Yo creo que hay alguna, pero acá hay algo clave. ¿Qué es lo que dice Aboy Carles? En el populismo el enemigo nunca es completamente el enemigo. Esto es clave. Es el que aún no comprende los nuevos tiempos, pero que en algún momento del futuro lo hará, para señalar una expresión cara a la discursividad de Perón. Claro, Perón decía, no es que el otro es un enemigo, es alguien que todavía no entiende, ya va a entender, ya se va a hacer compañero. Sí, sí. Ya va a venir, no te preocupes, ¿no? En el irigoyenismo también los políticos fraudulentos del ayer, que se estigmatizan, en algún momento van a mutar en regenerados ciudadanos virtuosos del mañana, ¿no? Esto es clave.
el enemigo nunca es plenamente el enemigo y por lo tanto siempre va a haber como una mutación. Porque si el enemigo nunca es completamente el enemigo y el pueblo nunca es completamente el pueblo, siempre va a haber cambiando. Y esto lo vemos en el peronismo. El descamisado en un momento, bueno, ya no es más descamisado por las políticas de Perón. Lo dice el propio Perón todo el tiempo, ¿no? Cuando vuelve a la figura del descamisado. Entonces eso hace que las alianzas vayan cambiando a lo largo del tiempo en los populismos. Y dice Aboy Carles, por este motivo, los populismos guardan un elemento de pluralidad que los aleja de la figura totalitaria. Y acá me parece que es claro. O sea, Milei dice, con el zurdo no te sentés, los odio, los detesto. Y vieron que para él zurdos es este micrófono. O sea, cualquier cosa que haga sombra. Del Papa comunista para abajo. Claro, todo. El Papa, sí. Intervencionismo estatal, cualquier cosa. Si vos querés, no sé, no regular la venta de órganos, ya sos zurdo. Sí, y la reta socialista, sí. La reta socialista. Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante que marca la diferencia, ¿no? Porque incluso para alguien crítico de los populismos, porque creo que Aboy Carles tiene esa perspectiva, siempre hay un elemento de pluralidad. No es un totalitarismo, no es que el enemigo es alguien con que vos no te tenés que sentar, que hay que destruir, que hay que perseguir, tiemblen zurdos, tiembla la casta, no. Es alguien con que en algún momento va a entender, en algún momento va a llegar. Entonces, ¿por qué se usa como populista? ¿Qué usos tiene? Tiene algunos de los que mencioné antes, regeneracionismo, etcétera. Sí, pero también hay esta cosa de que el populista es el que dice lo que querés escuchar, ¿no? Sí. Que se usa en ese sentido. Sí, la demagogia. La demagogia. La Nación sacó una nota hace poco que dice Milei, un liberal comportándose como un populista. Lo cagan a pedo por eso, ¿no? Desde la Nación, ¿no? Te podríamos querer, pero mira, la verdad que... Claro. Proponés cambios inviables como hacía Cristina, y eso es básicamente el populismo. Pero a la vez, Milei también bardea el populismo. Entonces acá llegamos a un punto donde las palabras no significan nada. Sí. ¿Qué significan las palabras? Lo que uno quiera, lo que cada uno diga. Porque dice sobre Irigoyen, la decadencia de la Argentina arrancó hace 100 años con el primer populista, Hipólito Yrigoyen, que contaminó de socialismo la Argentina y que como a un sapo lo pusieron a hervir y están ahora matando al país. O sea, Irigoyen trajo el socialismo a la Argentina, balas, ciencias sociales, Instituto Gino Germani, ya está, te lo dice Milei. Y claro, se convirtió como en eso, ¿no? Sí. En la zona liberal, no en nuestra, porque en la nuestra estamos más preocupados por cazar progresistas, ¿no? Estamos en esa. Sí, sí. Se está avanzando Milei y nosotros estamos discutiendo progresistas, qué sé yo, por pasarse de progres. Cada uno sabrá qué batallas tiene. A mí me interesa discutir con los liberales y están en esa, ¿no? Yo creo que justamente... Hay una discusión, pero hay una discusión histórica muy, muy profunda. Circuló también por estas horas un video de Ocampo, que es quien sería el titular del Banco Central en un eventual gobierno de Milei, que es el que principalmente avanza con la idea de la dolarización, que salió a decir que San Martín no es el padre de la patria y que no somos hijos de San Martín, y empezó también como a articular un discurso histórico muy al fondo de la historia, ¿no? Es como muy a refundar de vuelta las ideas sobre las que más o menos había cierto consenso, digamos. San Martín, más o menos, qué sé yo. Sí. Pero, y además irse hasta San Martín es un poco mucho, ¿no? Bueno, sí, claro. Pero bueno, es un poco lo que decís vos también, Inca, ¿no? Cada uno de ellos le da a las palabras y evidentemente a los hechos el significante que quieren. Lo decía hace poco también, no sé si era Marra, en Gelatina, que le decían, bueno, ¿qué es la casta? Con Nico Goodman. Decía, bueno, la casta es lo que vos querés. Sí, o sea, lo que vos querés que sea. Claro, como está bien. Bueno, vos ponés tu significado a lo que quieres. Ahí me parece que con populismo es una palabra tan transitada, usada de distintos lugares, que suele pasar esto de la diseminación. Con eso de ir atrás de San Martín o esto de los españoles, ahí yo veo más bien una operación de revisionismo histórico liberal, ultraliberal, o sea, de ultraderecha, distinto al de el Mitre, ¿no? Al que ya conocemos. Le cuestiona la historia a Mitre. Exacto, exacto. Es un intento, ahí yo veo una cuestión más de construcción política, de construcción de un relato propio del liberalismo, del libertarianismo, que es una construcción de un relato que sea diferente, obviamente, al de Cristina o al del peronismo, pero que también sea diferente al del liberalismo clásico. Y no están un poco también pasados de rosca, porque también es un rasgo muy de los libertarios el escepticismo, ¿no? El cuestionar todo el tiempo supuestamente el discurso dominante, qué sé yo.
Así muchos libertarios, había videos de esta, la Moine hablando del terraplanismo y qué sé yo, como que se dan tanta rosca de escepticismo que termina en la tierra plana o San Martín no es el mar. ¿Tiene que ver un poco con eso o lo ves por otro lado? Sí, para mí son las dos cosas. Libertarianismo son las dos cosas. Por un lado, una pugna por reescribir la historia y por otro lado beber mucho de ese cinismo de que todo da lo mismo, que en Estados Unidos, también en España, sirve mucho a estos discursos porque es básicamente el relativismo, que además les da de comer en el sentido de los sienta a hablar en una mesa de igualdad. Ese es el gran problema. El problema que estamos ahora, que eso lo representa muy bien el programa de Fantino, es todos están invitados a hablar y todas las opiniones se tratan igual. Entonces, un terraplanista se trata de la misma manera que un científico del CONICET de astronomía. Sí. Eso lo inventó el libertarianismo norteamericano, Joe Rogan, y está llegando acá. Y estamos en esa. Entonces, obviamente que van a bardear al CONICET, porque van a bardear la idea de que el saber tiene que tener determinados protocolos y legitimidad. Si vos destruís eso, podés instalar lo que quieras. Claro. ¿Milei es populista? Queda la pregunta. Queda abierta. Queda abierta la pregunta. Según cómo te sientas, como te dicte tu corazón. Hay que hacer un horóscopo de eso, ¿no? Sí, de sí. populismo, liberal, libertario del fuego, ascendente en Rami Marra. Hoy vas a sentir que Milei es liberal, hoy vas a tener Claro, que es populista. La Inca es más complejo. La pregunta de si Milei es populista queda abierta. Gracias, Inca. A ustedes. Maldita suerte, de 14 a 17 horas, por el Destape Radio.